Saludos, Bao, de nueva cuenta y a todos en la mesa, esperando que ya esté más tranquilo el ambiente respecto a lo que estaban platicando hace unos minutos. Pero bueno, ya en torno a las Chivas, el equipo continúa su descanso luego de hilar su tercera victoria y vencer a los Pumas de la UNAM, que con esto pues Chivas estará reportando el día de mañana al resto de los jugadores para llevar a cabo la práctica y preparación del Clásico Nacional ante las Águilas del América este fin de semana en Arizona, Estados Unidos. Y en cuanto a situación de lesionados, bueno, el estatus de Alan Mozo, quien fue intervenido quirúrgicamente hace un mes aproximadamente por tema de molestias en meñisco, bueno, se prolonga su rehabilitación 4 semanas más. El lateral mexicano continuará su recuperación, por lo tanto su regreso con el resto del plantel se pronostica sea hasta la última jornada de la fase regular, o sea, ante los Rayados de Monterrey. Mientras que la única noticia positiva, además de los resultados, es que el mediocampista Eric El Guti Gutiérrez podría ser la novedad en la semana, ya que ha entrenado y sin embargo Gabriel Milito ha preferido darle descanso para tenerlo al 100% y de esta manera a partir de mañana estarán visualizando la posibilidad de que viaje con el resto del plantel a la Unión Americana. Por otra parte, el caso de Armando La Hormiga González, bueno, el futbolista tenemos conocimiento que su contrato le resta 1 año y 1 mes, la directiva no le ha hecho una oferta de renovación, sin embargo tenemos también información por parte de su entorno que no enciende alarmas, que en caso de que no se renueve habría opciones en Europa y que el tema económico no es algo que se pelee. Es la información que tenemos desde la Perla Tapatía. Gana Chivas este partido en condición de visitante. Tampoco creo que tenga Guadalajara mucho mejor plantilla que la de Pumas. Digamos que están más o menos a la par, pero cuando son plantillas que están más o menos a la par, el equipo mejor trabajado es el que termina ganando. Y creo que el Guadalajara está mejor trabajado a estas alturas de la campaña, porque ahora han llegado los resultados para el equipo de Milito. Son 3 triunfos de manera consecutiva, pero antes pudieron ganarle a los Tigres. En el trámite del partido era para ganar ese partido. Sí. Antes debieron ganarle a Cruz Azul. En el trámite del partido fueron superiores al equipo cementero. Guadalajara tranquilamente podría tener 2 al menos. Par de puntos más de los que tiene en este momento en su registro. Y ahorita está a 3 puntos de la liguilla directa del 6º lugar, con una racha de 3 victorias consecutivas. En 6 partidos solamente ha perdido 1, que fue contra Toluca, que ahí sí se descosieron. Ahí sí no fue el mejor partido de Guadalajara, pero también es normal perder contra Toluca, ¿no? Este torneo es lo más normal perder contra Toluca. Lo normal es que les hayan pintado la cara de esa forma, ¿sí? Porque se desbocaron, se desarticularon atrás y terminaron goleados. Y es un acierto de la directiva de Chivas mantener al entrenador, haberlo mantenido, darle un voto de confianza. Sí, más que nada porque era el primer torneo, claro, sí. Y lo está haciendo bien Milito. Y yo creo que de lo poco destacable de Pumas está precisamente JJ Macías, que me parece que muestra sus grandes cualidades, ya sea jugando de frente, jugando de espaldas, como poste, botándose fuera del área o maniobrando dentro del área. Creo que la técnica individual de Macías es buena y está en un resurgimiento, pero que no viene acompañado de los resultados del equipo universitario. Sí, lamentablemente cuando se produce el penalti ya no estaba Macías en el campo, pero Macías había sus últimos goles los ha metido en penalti, con Santos el último, con Pumas el primero. Y tenía la oportunidad de hacer el penalti porque Pumas los últimos 2 los ha fallado. Ramsey, si se acuerdan, falló 1, lo tiró fuera y ahora lo tira al poste, entonces al travesaño. 2 jugadores. Pumas ha tenido 4 penales a favor en el torneo. Primero lo metió Memote y el segundo Macías. Luego falló Ramsey y ahora falla Álvaro Angulo, que además seleccionado nacional también y se le vio poca convicción. Que tuvo un intercambio de palabras con el Tala antes del cobro. No sé si eso condicionó de alguna manera el errático cobro por parte de Angulo. Pero fíjate, en este juego tan parejo, de esos que no puedes perder porque estás contra un rival de tu mismo peldaño, de tu misma categoría, le fallan a Universidad 2 de sus hombres de más confianza. Uno, Keylor Navas en la portería, sí creo que tiene que ver en uno de los goles, y después Angulo, cobrador del penal, que la revienta en el larguero. Correcto. Ciro, para ti la pregunta, hablando de Tala, hay que recordar una tajada extraordinaria a una mano. Reflejos, reacción, fuerza en la mano, una pelota abajo fuerte que ataja muy bien el portero del equipo del Guadalajara. ¿Podrá Efraín Juárez revertir la crisis universitaria? Yo creo que corre el riesgo inmediato de caer más inclusive en la tabla. Hay que asomarse para ver cómo está cerrada esa parte que entrega el 10º puesto y con ello el último boleto para mantenerse con vida, porque visitan a Monterrey y Monterrey lo supera en calidad de plantilla, en profundidad de conjunto y en funcionamiento en la actualidad. Entonces creo que corre el riesgo de caer más.
están en el mismo sitio de la temporada pasada. Así cerraron el campeonato y lo perdieron después ya en la fase final contra Monterrey. No hubo comparación, pero ya tienen encima al Atlas con 13 puntos, no está tan lejos el León con 12, la plantilla es corta, la indisciplina es numerosa, es marcada, las lesiones se han presentado, como lo que le pasó al Memote, y para colmo lo que te decía, sus jugadores experimentados fallaron últimamente. Concretamente te digo, creo que corren el riesgo inmediato en la próxima jornada de caer más. Sí, de pronto Pumas se convirtió en un equipo rudo, revoltoso, anárquico, y ahí está el resultado de lo que está pasando con la universidad en este torneo. Héctor, ¿Guadalajara le puede ganar a cualquiera? Yo creo que los de arriba va a sufrir un poco. Sí trae una mejoría, es evidente en resultados, 3 victorias consecutivas, te colocan de llegar a estar en el 15, ahorita está en el 9º, sí te van ayudando mucho este tipo de victorias, pero yo creo que en funcionamiento todavía le falta al Guadalajara. Ya puesto contra el Toluca se vio muy mal, en casa además, y te dio un baile el Toluca, te dio un repaso, ¿no? El Toluca. Ya, yo creo que al América también le jugaron mejor, creo que es el mejor partido que ha dado hasta ahora el equipo, el más consistente, el más parejo, supo a qué iba a jugar, no necesitaba la pelota, contragolpeó muy bien contra el América, pero yo sí creo que todavía está un escalón abajo de varios equipos en el Guadalajara. Y ayer el triunfo tiene el mérito también de que no está Alvarado, no está Pulido, no está Hernández. Bueno, Pulido, que sabemos que no juega. Hernández, correcto, pero hay muchos jóvenes, muchos chavos del Guadalajara que me parece que le responden al entrenador cuando dice Ciro de la parejura. Estoy de acuerdo, hay equidad de fuerza y de calidad, pero creo que está un poquito por encima la plantilla de Guadalajara sobre la de Pumas Universitarios. Armando González, Marcelino, ¿es la nueva figura de Chivas? Es el estandarte, sí. Yo creo que sí es la nueva figura, sobre todo porque es un futbolista surgido de fuerzas básicas, su papá jugó en el Guadalajara, está siendo destacado, es hoy en día el principal referente. No le podemos cargar todo el peso de una institución como Chivas, pero sí está siendo el estandarte a futuro del Guadalajara y está respondiendo a la confianza, ¿no? Me parece que ha llevado un buen proceso, lo han llevado poco a poco, lo han llevado de buena forma, dándole más minutos cada vez, cada torneo está jugando más y él está respondiendo con goles, ¿no? Que es lo importante de su posición. Entonces, qué bueno que Guadalajara encontró a alguien así, ojalá lo mantengan y que siga ese proceso que lleva hasta ahora. La contundencia vale oro y este muchacho le ha aportado contundencia al Guadalajara en esta temporada. Para que Chivas se meta directamente a fase final, que creo que es su principal objetivo, escalar al 6º puesto, que no está tan lejos, necesita mantener ese nivel de contundencia. Yo creo que del 6º para abajo sí hay una diferencia importante. O sea, los 5 primeros los veo como serios los candidatos a ser campeones. Y eso se añade a la mentalidad, a la ubicación, porque nos contaba el padre el otro día, ahí con Héctor, Armando Padre, que no es el que quiere rápidamente comprarse el carrazo de lujo, el que quiere salir a volarse, correcto, sino que el muchacho está ubicado, que me parece que es un factor muy importante también, Ciro. Ahora, el proyecto es sostenible, el de Efraín, claro que sí, yo creo que no se tendría por qué pensar en quitarlo, ni mucho menos, pero creo que el encauzamiento adecuado es el que necesita Pumas para poder funcionar mejor en este torneo, con un plantel que a mí me parece limitado, un plantel regular del equipo de Pumas, y que aprovecha ese saque de manos en el gol del equipo. Sí, bueno, es que, a ver, Guadalajara necesita esa suma de contundencia. Sí, creo que tiene caminos limitados para ser importante. Pero no te pueden hacer un gol al minuto 2 de arrancado el segundo tiempo y con tantas oportunidades para anticipar, para cortar la jugada, para reventarla. Un gol tan atrabancado, tan accidental, donde 3 van por un jugador, se suma un cuarto y le terminan anotando a Chivas. Para Chivas es fundamental mantener el 0 atrás. Esta vez tuvo que revertir las cosas, lo logró, qué bueno por ellos, qué bueno que mantienen la tendencia hacia arriba, pero el 0 atrás es fundamental. Y de un saque de banda al minuto 2 no te pueden convertir en un gol. Hay un acierto muy bueno
bueno de Benevendo, que es el que saca rápido. Luego la maniobra individual de Macías dentro del área. Es contra Pero tres. después Pero el que se duerme es el Oso González, al final de cuentas. 6 contra 2 en el área. Sí. 6 contra 2 en el área y ninguno atinó a despejar la pelota y el rebote le cae al el delantero de Pumas para el 1-0. Muestra de la fragilidad y de no lograr terminar las jugadas defensivamente, que es algo que le ha afectado a Guadalajara durante este torneo. Esos aspectos defensivos son los que le han costado los puntos que le faltan para estar en zona de liguilla. Y tiene a muchachos como Campillo, como Tapias, como el Tiva, está ausente Mozo, ya sabemos, pero hay jugadores realmente que lo hacen muy bien y que tienen mucho futuro, me parece, en el fútbol mexicano. La ventaja que tiene Chivas son los próximos 3 partidos. Lleva 3 victorias seguidas, luego le viene Mazatlán en casa, visita Querétaro y el Atlas. Yo creo que son de los 9 puntos, si saca 7, el Guadalajara estará dentro de la liguilla. Sí. Y son ganables. Son ganables, son ganables. Cambio en el torneo, ¿no? Son de su mismo peldaño o hasta de Más uno abajito, abajo. más Entonces, abajito. esos son los que están obligados Creo a que ganar. más abajo todos, Mazatlán, Querétaro y Atlas están más. Parecía más abajo que desahuciado Chivas. hace 3 o 4 semanas el equipo de las Chivas, que ha resurgido en el torneo. Y vamos contigo, Adriana Maldonado, que tienes el reporte de Pumas Universitarios. Saludos, Beto, excelente tarde. Ya son 3 derrotas consecutivas para el equipo de Universidad Nacional, un plantel que aún se mantiene en zona de play-in. Sin embargo, en esta recta final del campeonato tendrán que buscar ese objetivo, buscar sumar unidades y por supuesto reencontrarse con la victoria si es que quieren estar presentes en la fase final de esta apertura 2025. Tras esa derrota ante el rebaño sagrado, el equipo recibió solo un día de descanso. Será este martes por la tarde cuando el plantel que hoy dirige todavía Efraín Juárez regrese a los entrenamientos precisamente aquí en la cantera universitaria. Información en torno a la convocatoria para la fecha FIFA. Bueno, Aaron Ramsey no hizo el viaje este lunes a Inglaterra y se espera que el jugador galés cause baja con su selección para los siguientes compromisos en este parón por la fecha FIFA, recordando que el pasado jueves resultó lesionado durante un entrenamiento, no formó parte de la convocatoria para el compromiso ante las Chivas del Guadalajara y se espera que a su vez también cause baje con la selección de Gales. Adriana, muchas gracias por la información. Y se fue emborronando ese gesto triste del Guadalajara, desesperanzado, cuando parecía que con el panorama que tenía por delante no podría cosechar muchos puntos, que digamos, y ahora mismo el Guadalajara está, como ya apuntaba Héctor, en zona de clasificación. Vamos contigo, Jesús Bernal, allá en Guadalajara. Gracias, Beto, saludos aquí desde Verde Valle, donde hoy ha recibido descanso el equipo de Chivas después de derrotar a los Pumas 2-1 la noche de este domingo dentro del fútbol mexicano. Una semana donde el Guadalajara no tendrá competencia oficial, pero sí partido de preparación, y es que irán a Phoenix, Arizona para jugar contra las Águilas del América el próximo día sábado en un compromiso que les dejará evidentemente una remuneración económica y también esta posibilidad de no perder ritmo. Las ausencias para ese partido: Raúl Rangel y Luis Romo, que están con selección mayor, además de que Hugo Camberos y Yael Padilla están en veremos, dependiendo evidentemente de si la selección sub-20 continúa su camino en la Copa del Mundo allá en Chile. Por lo pronto el equipo reportará hasta dentro de los próximos días tras recibir descanso este lunes. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes al estudio. Saludos. Jesús, muchas gracias por la información. Yo creo que por lo menos 6 puntos, por lo menos 6, puede sacar en los siguientes 3 partidos al el equipo de menos Chivas. Los partidos de local los tiene que ganar. Querétaro también ha tenido un levantón importante en la parte reciente del campeonato. Va de visita ahí, a lo mejor puede ser donde se le ponga un poco más complicada la situación, pero en casa ante Mazatlán y Atlas tiene que sacar los 3 puntos. Correcto, y yo creo, Héctor, que sí, que efectivamente, como ya apuntabas, tiene posibilidades. El equipo va repuntando, si acaso, como también dices, no está todavía al 100% de su fútbol, pero el Guadalajara yo creo que ha mostrado mucha mejoría en esta parte del torneo. El entrenador me parece que lo está haciendo bastante bien, la directiva también, al aguantarlo, al conservarlo en el puesto. Sí, Chivas diríamos que está de media tabla aspirando arribita, ¿no? Y los otros que se enfrentan son todos de media tabla hacia abajo. O sea, Mazatlán, Querétaro y Atlas, a los 3 les tiene que ganar. Es como cuando enfrentó a Puebla, pues tenías que ganar en Puebla. Sí. Le ganó a Puebla. A Querétaro, aunque ha tenido una buena reacción y ha sacado buenos resultados contra los de su liga, pero Querétaro también le ganó al Pachuca en casa, ¿no? También Sí, creo. sí.
Pero le sacó el punto acá a Cruz Azul. Cruz Azul, sí, pero eso por descuidos de Cruz Azul, no. Pero bueno, al final de cuentas, Querétaro sí ha mejorado, pero de todas maneras Chivas tiene que ganar. Si no le ganas a esos rivales, pues con los de arriba aspiras menos, Claro, ¿no? sí. El inicio de esta buena racha del Guadalajara llega a partir del juego contra el América. Entonces, para que veamos lo que puede Pero representar. luego vino el 3-0 de Toluca después clásico de eso. Sí. Para efectos de encontrarse en un buen momento. Y algo breve, estos buenos resultados están ocurriendo sin jugadores como Yael Padilla, sin Camberos, que están con la selección juvenil, sin Alvarado, Mozo, Eric Gutiérrez, Hernández, que están lesionados, los últimos que mencioné. Entonces ha tenido que replantear las cosas el entrenador para poder encontrar un plantel base. Porque la selección mexicana logra un contundente, un imponente, hay que decirlo también, 4-1 frente a la selección de Chile y va a cuartos de final del Mundial de la especialidad frente a la selección de Argentina o Nigeria, pero sobre todo dando sensaciones muy claras de que se cuenta con 6, 7 jugadores que tienen oficio, que tienen temple, que tienen técnica, que tienen gran interpretación del juego y que además manejan con muy buen criterio todo lo que el entrenador va instruyendo. Que dicho sea de paso, mucha gente cuestionaba a Eduardo Arce, pero hoy cuando saca Mora, mucha gente, ¿cómo saca Mora? Bueno, los que aparecen de cambio también tienen una actuación sobresaliente. ¿En qué momento de la historia colocamos este triunfo para no exagerar? De eso hablaremos con Mauricio Imay, Hugo Sánchez, Roberto Gómez Junco y Ricardo Peláez. Pero sin duda alguna fue un partido de esos en donde pues no hay un solo pero, ¿no? 15 minutos en el segundo tiempo donde aprieta la selección chilena, producto de la presencia del público, de lo que se habla en el vestidor, vamos a quemar las naves, no nos queda de otra. Y bueno, ahí México aguantó, resistió, llegó el segundo gol de Fimbres. Buena actuación de Ochoa, el portero mexicano, que ha crecido, empezó titubeante este torneo, ahora ya está mucho más afianzado, pero llega por todos lados esta selección mexicana. Este es el hijo de Lorito Jiménez, en el proceso se quedó el hijo de Vizcaizacú, en fin, Jurado. Hay una muy buena generación, Roberto, para hacerle qué, para llevarla cómo. Buenas noches. Bueno, para seguir llevándola, para seguir desarrollando estos futbolistas. Aquí se demuestra que puedes producir muy buenos jugadores desde jóvenes, ¿no? Llama la atención la madurez, el desparpajo de algunos. Primer tiempo son ampliamente superiores. En el arranque del segundo era lógico que los chilenos salieran encima, lo soporta bien el equipo mexicano, viene el golazo de Fimbres y después esto de Camberos que entró de relevo para anotar 2 más. Creo que el 4-1 refleja, ¿no?, lo que sucedió en la cancha, una amplia superioridad del equipo mexicano. Hay que ver qué alcances tiene y qué pasa en siguientes instancias, pero es un triunfo importante por la forma en la que se gestó, por lo convincente de la actuación de los tricolores. Ricardo Peláez, buenas noches, ¿qué te gustó más? Pues mira, buenas noches a todos. Hay que ser cautelosos, ¿no? En la fase de grupos, que no es lo mismo que una fase eliminatoria. En la fase de grupos tienes chance incluso hasta de perder. Superó a España, Brasil y Marruecos, logró la clasificación. Hoy quizá con un rival un poco más débil, pero en una etapa eliminatoria hace su mejor partido. Yo tengo 8 puntos rápidos que anoté, vi el partido con mucha atención. El mejor partido de México, sin duda, con el mejor elenco. Creo que jugaron los mejores, bien escogidos. El mejor funcionamiento, tanto para defender como para atacar, salvo esos inicios del segundo tiempo, donde supo sufrir, que ese es otro punto. Las modificaciones que hace me parecen a tiempo y forma muy, muy buenas. Grandes goles, muy bien elaborados, todos y cada uno tienen sus detalles. Supo cambiar el técnico cuando salir jugando. Al principio casi 70 minutos era atraer al rival saliendo jugando y después sacó al equipo y despejó, cosa que me encantó. Y casi siempre 1 o 2 toques, 1 o 2 toques, 1 o 2 toques. Casi siempre, cuando se requería algo mejor, lo hacía. Me encantó las declaraciones del técnico al final del partido, muy, muy concreto, cero protagonismos, dándole su lugar a los jugadores y no diciendo absolutamente nada de lo que viene. Me encanta ese medio campo porque participaron Diego Sánchez, este famoso Chicha, chaparrito, lo que tú quieras, pero qué jugador. Montiel, Obed Vargas, Alexei Domínguez, Gil Mora y Fimbres.
Estos 6 jugadores son extraordinarios. No hay un contención fijo. Si tú analizas, dime quién es el contención de esta selección y no lo encuentras porque intercambian posiciones y el que va cayendo opta como por ser el contención. 3 defensas altos, fuertes, sólidos, Pachuca, Ochoa y Everaldo, un gran portero y un centro delantero que te da tiempo para retener la pelota. Una muy buena selección, hizo un gran partido. Viene Argentina y vamos a ver qué sucede porque es un rival de otra jerarquía. O Nigeria, ya das por hecho que Argentina le gana a Nigeria. Mañana. Hay selecciones en la historia, Hugo, por ejemplo, en esta categoría, aquella selección que tenía muy buenos jugadores también y que se termina topando con la Argentina de Di María, por ejemplo, ¿no? Y del Kun Agüero. Desde luego que México ya ha tenido un tercer lugar en esta categoría, ha tenido campeonatos mundiales sub-17. Entonces la gente quiere escuchar, bueno, estamos súper contentos, ¿tú qué ves? ¿Qué ves en estos jugadores como para que piense la gente, oye, mira, esta es la base de Los Ángeles en los Juegos Olímpicos? Porque esta es la base, o sea, estos son los que podrían buscar medalla en Los Ángeles y los que tienen que abastecer a la mayor. Más temprano que tarde, ¿no? Por lo visto. Bueno, buenas noches compañeros a todos. Sí, se supone que esto es la base para los Juegos Olímpicos y también podría influir a que algún jugador o algunos jugadores podrían estar en el Mundial, ¿por qué no? Y estoy hablando de Mora y como algún otro que se pueda colar. Fíjate que me gustó mucho la personalidad de esta selección. Son jugadores que en la cancha demuestran que la mayoría de ellos son titulares en sus equipos. Y eso es porque el sistema de jóvenes que permiten los minutos está sirviendo para que tengan participación en los equipos. Me encantaría que hubiera más, pero algunos de ellos están mostrando esa personalidad y ese liderazgo y se nota. Ahora, lo que sí me está gustando mucho es la manera de jugar porque se nota un estilo, se nota el trabajo de los entrenamientos. Porque sale Gilberto Mora y entra ¿cómo se llama? Camberos y no se nota el cambio. O sea, es el mismo sistema. O sea, lo mismo que se está desarrollando en los entrenamientos y en el partido, resulta que salen jugadores, entran y hacen exactamente lo mismo. Eso significa que Eduardo Aces está haciendo un trabajo muy bueno porque táctica y estratégicamente hay mucha disciplina, se nota, porque hay pocas ocasiones que les hacen de gol y resulta que hace bastantes ocasiones claras de gol. Y eso ayuda porque da confianza. Ahora nos vamos a enfrentar a nuestro Coco. Porque ya, en este caso, Ricardo dijo que va a ser a producto de gallina, va a ser Argentina. Ahora, ¿por qué decimos Argentina? Que yo también lo pienso. Porque ha ganado los 3 partidos. ¿Me explico? Y Nigeria no. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos una deuda pendiente en todas las categorías, y lo digo por experiencia propia, porque como jugador y como entrenador, pues he sufrido las consecuencias. Ahora, indudablemente que Argentina nos adelanta en muchísimos conceptos de estructura deportiva, y en cambio México, después de estar muchos años fuera de la Libertadores, Copa Sudamericana y Copa América, nos hemos venido para abajo y ahora estamos resurgiendo porque da gusto ver a estos jóvenes con mucha personalidad y con mucha contundencia. Bueno, Mauricio, muchas, digamos, perspectivas, muchos ángulos para meternos al tema. Por ejemplo, seleccionados chilenos de esta categoría que alguna vez vinieron a México, no sabemos de estos, ¿no? Pero de ahí salió Lichnowsky, jugó Diego Valdés, vino Nico Castillo, Felipe Mora. Vamos a ver si con el paso del tiempo vemos estos chilenos que de pronto pues fueron futbolistas más brillantes de lo que hoy parecen, porque hay que recordar que Chile pasa por el criterio del fair play, ¿no? Pero la primera fase de México contra España, Brasil, entendiendo cómo manejan ellos los torneos, la propia selección de Marruecos, que es muy atractiva en el presente, le dan credibilidad al proceso y le dan toda la, digamos, credibilidad a los elogios que estamos asignándole a cada jugador, para no volar cuando no tenemos que exagerar, pero después si viene el partido contra Argentina y te elimina Argentina,
tampoco hacer el drama y entonces decir, uy, pero si nos dijeron que iban a ser campeones del mundo, ¿no? Será lo normal, ¿no? O lo natural caer ya con Argentina en esa instancia. A ver, hay que reconocer lo que hace el equipo mexicano en la fase de grupos, que para mí no era nada sencillo. En el papel no partía como favorito e inclusive llegábamos hasta dudar de que pudiera avanzar de esa fase de grupos. Brasil fuera, Lo Mauricio. hace bien, exacto. Lo hace bien el equipo mexicano, se queda en el camino Brasil, inclusive le cuesta el trabajo a su técnico y ahora en esta segunda ronda yo coincido con lo que decía Ricardo, hemos encontrado la mejor versión del equipo que dirige Eduardo Arce y mucho reconocimiento para el técnico porque el estilo de juego de este equipo mexicano está muy bien. A ver. Según Rebaño Pasión, los aficionados del Chivas pueden ir preparándose, porque se viene uno de esos capítulos que pueden cambiar por completo la cara del equipo. El Clausura 2026 ni siquiera ha comenzado a planearse oficialmente, pero dentro del Guadalajara ya se están moviendo las piezas. Y no estamos hablando de pequeños ajustes, sino de una reformulación pesada en la defensa, justo uno de los sectores más cuestionados por la afición en los últimos tiempos. El nombre que todos ya conocían es el de Gilberto Tiva Sepúlveda, un jugador identificado con el rebaño, pero que desde hace semanas viene siendo señalado por insiders como candidato a dejar el club. La posible salida de Tiva ya había dividido a los chivahermanos. Por un lado, quienes consideran que cumplió su ciclo. Por otro, quienes aún veían espacio para el defensor en la reestructuración del equipo. Pero lo que parecía ser una historia de un solo protagonista, se convirtió en una bomba con 4 protagonistas. El comunicador Alejandro Ramírez soltó la noticia que tomó a muchos por sorpresa. Gabriel Milito no solo estaría dispuesto a prescindir de Tiva, sino que tampoco contará más con Raúl Martínez, Leonardo Sepúlveda y Luis Olivas. 4 defensores de golpe. Esto no es una decisión improvisada. Es la planificación de alguien que sabe exactamente lo que quiere para el próximo torneo. Y el detalle importante, Milito no está descartando estos nombres por capricho. Desde su llegada, dejó claro que no quería un plantel inflado de defensores medianos. Tanto es así que en varios partidos prefirió improvisar jugadores como Luis Romo, Diego Campillo e incluso Daniel Aguirre en la saga. El mensaje es claro, prefiere contar con jugadores de confianza, aunque estén fuera de posición, antes que mantener defensores que no cumplen con sus exigencias. La consecuencia de esta limpieza también es evidente. El Chivas abrirá espacio en la plantilla y en la nómina para buscar refuerzos que realmente hagan la diferencia. La afición, que siempre exige nombres de peso, puede empezar a ilusionarse. Porque si se van 4 jugadores de golpe, no se puede pensar que la directiva permanecerá de brazos cruzados. Viene inversión, viene contratación de calidad. Y eso puede cambiar por completo el nivel defensivo del equipo en el Clausura 2026. El gigante de Guadalajara parece haber entendido que, para pelear por títulos, no se puede cargar con piezas que no encajan. Y si el costo es dejar ir a jugadores que ya tuvieron su oportunidad, que así sea. Pero ahora te pregunto, aficionado, ¿crees que estas 4 salidas son el paso correcto para fortalecer al rebaño, o piensas que el equipo se está arriesgando demasiado al desarmar casi toda su defensa de golpe? Según Kerry Ruiz, prepárate, Chiva hermano, porque esta novela tiene de todo, drama, arrepentimiento e incluso un villano queriendo redimirse. ¿Recuerdas a ese jugador que un día miró a las cámaras y dijo con todas sus letras que prefería jugar en los Tigres antes que vestir la camiseta más pesada de México? Pues bien, ahora ese mismo jugador toca la puerta de Verde Valle buscando oportunidad. Estamos hablando de Sebastián Córdoba. Sí, el mismo Córdoba que se convirtió en blanco de burlas entre la afición rojiblanca justamente por haber rechazado al rebaño cuando tuvo la oportunidad. En aquel momento parecía seguro de su decisión, pero el tiempo pasó y la realidad cambió. Su contrato con Tigres está por terminar y en Nuevo León no quieren verlo salir gratis. ¿La solución? Abrir camino para negociar y aliviar la nómina. Ahí es donde entra Chivas. El nombre de Córdoba vuelve a sonar en los pasillos de Verde Valle, pero esta vez la historia tiene otro giro. El propio jugador estaría arrepentido y dispuesto a dar marcha atrás, lo que pone a la directiva rojiblanca frente a una decisión complicada. Perdonar y apostar por el talento del mediocampista o mantener la puerta cerrada a quien un día despreció al club. La verdad es que, desde lo técnico, Córdoba podría ser muy útil. Milito necesita jugadores creativos que entiendan el peso de vestir la camiseta, y si el mediocampista está dispuesto a cambiar su postura, podría convertirse en una pieza clave. Pero el gran obstáculo no está en la cancha, está en las gradas. La afición no olvida, y muchos todavía lo ven como un traidor, un villano en la historia reciente del rebaño. Y aquí viene el toque final de esta novela. Los Tigres, que antes pedían una fortuna para liberar al jugador,
ahora estarían dispuestos a ceder y facilitar su salida. Es decir, la pelota está en la cancha del Guadalajara. La pregunta es, ¿debería el rebaño abrir las puertas a un jugador que un día rechazó la grandeza de Chivas? ¿O es mejor pasar la página y buscar otro nombre para cargar con el peso de esta camiseta? Según Jesús Bernal, la afición del Chivas puede empezar a ilusionarse porque se acerca un refuerzo que llegaría gratis. Mira la ironía del destino. Ese defensor que fue descartado por los Rayados podría terminar vistiendo la camiseta más pesada de México. Hablamos de Antonio Portales, ex Monterrey, que actualmente se encuentra libre en el mercado tras su paso por Europa con el Dundee FC de Escocia. El jugador está sin contrato y busca un club que le dé la visibilidad necesaria para llamar la atención del Tri. Y seamos honestos, si hay un lugar perfecto para eso, es el Chivas. Ningún otro club mexicano pone tanta lupa sobre sus jugadores como el rebaño sagrado, que siempre está bajo la mirada de los medios y de la selección. Para Portales, sería la oportunidad de oro de volver al radar justo a tiempo para el Mundial 2026. Dentro de Verde Valle, la necesidad en defensa es evidente. Tras los rumores sobre la salida de algunos zagueros, Gabriel Milito necesita piezas confiables para reconstruir la línea defensiva. Portales, experimentado, con paso por Europa y aún en buena edad, aparece como una solución inmediata, sin costo de transferencia y con hambre de mostrarse. Es cierto que ha recibido sondeos de otros clubes, pero el tiempo pasó, el mercado europeo se cerró y las opciones se redujeron. Ahora, con el reloj corriendo y la presión de no quedar separado, el defensor ve en la Liga MX el camino más viable. Y justo aquí aparece el Chivas, que podría transformar un descarte de Rayados en un truco estratégico para el Clausura 2026. La gran pregunta es, ¿se moverá la directiva rápido para aprovechar la oportunidad y traer a Portales como refuerzo gratuito, o dejará pasar a un jugador que podría llegar motivado a demostrar su valor y además picar a un rival histórico? Aficionado, ¿le darías esta oportunidad a un ex Rayados para defender al rebaño sagrado? Según Jesús Hernández, la novela en Verde Valle sumó nuevos capítulos, y esta vez los protagonistas son dos nombres que la afición conoce muy bien, Yael Padilla y Eduardo Dragón García. El Chivas vive un gran momento en el Apertura 2025, con 3 victorias consecutivas que han vuelto a meter al equipo en la pelea. Pero mientras la pelota sigue rodando y el rebaño respira tranquilo, Gabriel Milito ya mueve sus piezas pensando en el 2026, y la decisión fue drástica. El entrenador argentino dejó claro que no contará con estos dos canteranos para el Clausura 2026. La idea es abrir espacio, hacer limpieza en el plantel y dar minutos a quienes no han logrado convencer hasta ahora. En el caso del Dragón, el camino parece menos complicado. Saldrá a préstamo para ganar experiencia en otro equipo de primera división. Además, el Chivas incluiría una cláusula de recompra, asegurando la posibilidad de traer de vuelta al portero si se destaca fuera del club. Una salida estratégica, sin cerrar puertas. Por otro lado, la situación de Yael Padilla toca más el corazón de la afición. El joven que brilló en su primera apertura, en 2023, y que llegó a ser visto como la nueva joya del rebaño, nunca volvió a mantener ese nivel. Desde la salida de Paunovic, perdió protagonismo, surgieron rumores de problemas fuera de la cancha y, para empeorar, no cayó en gracia a Milito. El resultado, está prácticamente sentenciado a salir de Verde Valle en el próximo torneo, también a préstamo, pero sin garantías claras de recompra. Es duro, porque Padilla era visto como la cara de la renovación del Guadalajara, y ahora aparece entre las bajas. Milito no quiere cargar jugadores que considera fuera de su proyecto, y Hierro, fiel a la política de proteger los activos, deberá aceptar la salida para ver si el joven recupera su camino lejos de casa. La verdad es que, mientras el equipo gana fuerza en el presente, el futuro ya comienza a reestructurarse. La pregunta es, ¿está Milito tomando la decisión correcta al cortar a 2 promesas de la cantera para fortalecer el proyecto? ¿O el rebaño se arrepentirá de dejar ir tan pronto a nombres que podrían ser importantes mañana? Según Rebaño Pasión, el clásico más esperado, aunque sea amistoso, tendrá un giro inesperado. Samir Inda, la joya de Verde Valle, no jugará contra el América. El joven que enloqueció a toda la Liga MX con aquel golazo contra el Necaxa no vestirá la rojiblanca este sábado en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. Y no es por lesión. Fue convocado para defender a la selección sub-18 en una gira de respeto por Europa, enfrentando nada menos que al Sporting de Lisboa, Porto y Pacos de Ferreira. El momento no podría ser más polémico. Chivas llega embalado, con 3 victorias consecutivas en el Apertura 2025, llenando las gradas de esperanza y devolviendo la confianza al grupo. Era la oportunidad perfecta para medirse contra el máximo rival, aunque sea en amistoso,
y demostrar que el rebaño volvió a rugir fuerte. Pero Milito tendrá que armar el equipo sin varias piezas clave, lesionados, convocados para el Tri y hasta jóvenes que brillan en el Mundial Sub-20. Y ahí es donde llega el sabor agridulce. Por un lado, la afición se emociona al ver a Samir siendo reconocido internacionalmente, ganando experiencia contra rivales de peso en Europa y mostrando que el futuro de la selección podría estar en pies rojiblancos. Por otro, su ausencia contra las Águilas siempre pesa, porque no existe un juego contra el América que sea solo amistoso. Cada clásico se juega a morir, incluso en entrenamientos. El rebaño llega al duelo con moral alta, pero sin su nueva estrella en el campo. La pregunta que queda es, ¿aceptará la afición este clásico sin Samir como un simple amistoso de fecha FIFA? ¿O exigirá al equipo como si fuera una final, aun sabiendo que la mayor joya de la cantera está a miles de kilómetros intentando brillar en Europa? Según Rebaño Pasión, lo que está pasando en Chivas hoy va más allá de una buena racha. Es una verdadera reconstrucción de identidad. Y quien está llevando este barco es Gabriel Milito, que parece haber entendido como pocos el peso y la esencia del rebaño sagrado. Porque si hay un club en México que vive de la fuerza de su cantera, ese es Chivas. En la victoria contra los Pumas, el pasado 5 de octubre, el mensaje fue claro. Este ya no es el mismo Guadalajara de antes. En la cancha, solo 2 jugadores superaban los 30 años, Luis Romo, 30, y Fernando González, 31. El resto, una base joven, llena de energía, hambre de triunfo y mirada al futuro. Raúl Rangel, 25, en la portería, Brian González, 22, Diego Campillo, 23, y José Castillo, 23, firmes en la defensa, Omar Gobea, 29, dando equilibrio en el medio y, más adelante, Efraín Álvarez, 23, y Richard Ledesma, 25, siendo los motores creativos. En el ataque, la audacia, Santiago Sandoval, 18, y Armando González, 22, aprovechando cada minuto como si fuera una final. Este cambio no es casualidad. Milito apuesta fuerte por la juventud no solo por necesidad, sino por convicción. El argentino entendió que la mística del Chivas solo volverá a respetarse si el club confía en su propia esencia, la cantera. Y la afición ya lo nota. El equipo hoy juega con intensidad, frescura y compromiso, algo que había estado perdido en los últimos años. Y los frutos ya empiezan a verse. Efraín Álvarez es el jugador más valioso del plantel según Transfermarkt. Otros como La Hormiga, Campillo y Ledesma no solo ganaron protagonismo en Chivas, sino que también apuntan a ser nombres fuertes para el Mundial de 2030. Esto no es un proyecto de un torneo, es una reconstrucción pensada para durar, para devolver al Guadalajara al tope del fútbol mexicano. Claro, entre tanta juventud, la experiencia pesa. Luis Romo se ha convertido en referencia. Es el tercero con más pases completados en toda la Liga MX y guía a los más jóvenes dentro y fuera de la cancha, siendo el puente entre la nueva generación y la tradición que sostiene al rebaño. Lo más impresionante es que esta mezcla de juventud y liderazgo ya se refleja en los resultados. Chivas volvió a ganar, volvió a emocionar y volvió a hacer creer a su afición. La pregunta que queda es, ¿está este nuevo rebaño, rejuvenecido y lleno de caras nuevas, listo para transformar esta reconstrucción en títulos, o la presión de la grandeza aún podría pesar en los momentos decisivos?